Alguien usurpó la identidad de un funcionario de la ANDE llamado Roque Virinio Galeano y contrajo en su nombre deudas que superan los 1.000 millones de guaraníes. El afectado desde el 2011 atraviesa una pesadilla que espera que pronto acabe. En el año 2011, Roque Virinio Galeano, funcionario de la ANDE en la sucursal de San Pedro de Lecumamandillú, acudió a un comercio de dicha localidad con el objetivo de retirar en cuotas una motocicleta. Pero grande fue su sorpresa cuando le informaron que no podían otorgarle el crédito por las millonarias cuentas ya contraídas en préstamos y compras que en realidad nunca ni siquiera solicitó. Yo topé sorpresa, eran 7, no me quiso dar la moto porque esto chorizo y forcón. Segundo, ese problema es la indiscutible para ver. La verdad que acá en mis 40 años que tengo ahora, 4 veces ahora yo la solución. Las primeras deudas contraídas datan del año 2009. Bancos, financieras, cooperativas, tiendas de artículos electrónicos y otros iniciaron acciones para el cobro de las deudas que ya rondan los 1.000 millones de guaraníes, propiciando que a Galeano prácticamente se le embargara la totalidad de su salario. 200 millones pues lo contaba ya, pero pego y lo sabemos, y cheque, muchas, ya por los 1.000 millones, impresionantes. Tras iniciar una investigación, se descubrió que el presunto usurpador utilizaba una cédula con su propia fotografía, pero todos los datos de Roque Galeano. De momento, el principal obstáculo con el cual se encuentran los investigadores es precisamente la identificación del autor del robo de identidad. Porque tanto la policía ni el Ministerio Público no cuenta un sistema para hacer identificar a las personas a través de fotos. Sumido en la desesperación, Roque incluso pensó en tirarse al río dada la situación que le tocó vivir, pero hoy tiene esperanzas en poder llegar hasta el responsable de su muerte financiera. La policía pide a la ciudadanía llamar al 021-444-111, número del Departamento de Delitos Económicos, si pueden dar datos del falso Roque Virinio Galeano.